Hola, mentes curiosas y bienvenidos. Soy el narrador sereno. Hoy nuestro viaje nos lleva a un tiempo de profundos cambios al borde sur de Europa, en la gran roca de Gibraltar. Esta no es solo una historia sobre el fin de una especie, es la historia de una humanidad paralela, de los últimos supervivientes de un mundo que se desvanecía. Exploraremos la vida de los neandertales de Gibraltar, justo cuando el Homo sapiens comenzaba a dominar el planeta. Si disfrutas de estas historias de ciencia, largas y cuidadosas, tu suscripción ayuda a que este canal siga narrando historias basadas en la evidencia. Acomódese y comencemos nuestro viaje. ¿Quiénes eran los neandertales? Son, quizás, nuestros parientes humanos más célebres. Su nombre formal es Homo neanderthalensis. La ciencia moderna comenzó a conocerlos en 1856, cuando se encontraron sus fósiles en el Valle de Neander, en Alemania. Piense en la inmensidad de su tiempo en la Tierra. Existieron durante un periodo larguísimo, desde hace aproximadamente 400.000 años hasta hace solo 40.000 años. Es fundamental que dejemos de lado la vieja imagen del hombre de las cavernas, tosco. Imagine que no eran una versión fallida de nosotros, eran una humanidad paralela, una especie hermana que evolucionó en los continentes de Europa y Asia. Estaban profundamente adaptados a esos entornos, mucho antes de que el Homo sapiens apareciera en esa región. Eran los auténticos europeos originarios. Pero, ¿en qué tipo de mundo vivían? ¿Cómo era la Europa en la era neandertal? Vivían durante el período paleolítico medio. Este tiempo no fue estable. Estuvo marcado por múltiples ciclos glaciales, las eras de hielo. Imagine un continente de extremos climáticos. No era un paisaje nevado constante. Había periodos fríos e intensos, donde las capas de hielo avanzaban desde el norte, convirtiendo gran parte de Europa en una estepa árida. Era el mundo de la megafauna, mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y grandes manadas de renos y bisontes. Pero también había períodos interglaciares, momentos más templados y breves, similares a nuestro clima actual, donde los bosques regresaban. Los neandertales eran los supervivientes de la era de hielo por excelencia. Su biología y su cultura estaban diseñadas para adaptarse a estas fluctuaciones severas. ¿Cómo estaban sus cuerpos preparados para este desafío? ¿Cuál era la apariencia de un neandertal? Su anatomía era una adaptación biológica directa a un clima frío. Tenían una complexión robusta, a veces llamada hiperártica. Piense en las reglas de la biología. Los cuerpos más compactos conservan mejor el calor. Tenían una caja torácica ancha, en forma de barril, y sus extremidades, brazos y piernas, eran más cortas en proporción a su torso. Esto se conoce como la regla de Allen. Su cráneo también era distintivo, largo y bajo, con grandes arcos sobre las cejas. Quizás su rasgo más famoso era su nariz. Era ancha y prominente. Esta nariz no era solo una cuestión de apariencia, actuaba como un radiador, calentando y humedeciendo el aire frío y seco de la era de hielo antes de que llegara a sus pulmones. ¿Eran tan inteligentes como nosotros? ¿Cuán grande era el cerebro neandertal? Aquí es donde las viejas ideas se desmoronan. La capacidad craneal media de un neandertal era de entre 1500 y 1600 centímetros cúbicos. Esto es, en promedio, ligeramente más grande que la media del Homo sapiens moderno,
que es de unos 1.400 centímetros cúbicos. Sin embargo, el tamaño del cerebro no es una medida directa de la inteligencia que podamos comparar fácilmente. El cerebro neandertal tenía una forma diferente a la nuestra. Era más alargado, mientras que el nuestro es más globular. Los estudios sugieren que sus lóbulos occipitales, dedicados a la visión, eran proporcionalmente más grandes. Sus lóbulos parietales, que procesan la información sensorial, también tenían una configuración distinta. ¿Cómo usaban ese cerebro para sobrevivir? ¿Qué herramientas fabricaban los neandertales? Su tecnología se conoce como la industria lítica musteriense. Lo más destacado de esta industria es la técnica Levallois. Es importante entender que esto no era simplemente golpear una piedra contra otra. La técnica Levallois era un proceso complejo que requería una planificación cuidadosa en varias etapas. Imagine que tiene un núcleo de piedra, como el sílex. Primero, el neandertal preparaba ese núcleo, dándole una forma específica, casi como una concha de tortuga. Luego, con un golpe preciso y bien dirigido, extraía una lasca que ya tenía la forma y el filo deseados. Podía ser una punta para una lanza, un raspador para pieles o un cuchillo de mano. Esto demuestra una gran habilidad cognitiva. Era una forma de pensamiento abstracto, de ver la herramienta final dentro de la piedra antes de fabricarla. ¿Eran estas herramientas eficaces para la caza? ¿Eran los neandertales cazadores de grandes animales? Sí, sin lugar a dudas. Durante mucho tiempo se pensó que eran principalmente carroñeros pasivos, pero la evidencia científica ha refutado esto. El análisis de isótopos en sus huesos fósiles muestra una dieta muy rica en carne, situándolos en la cima de la cadena alimentaria. En sus campamentos, los arqueólogos encuentran acumulaciones de huesos de mamuts, rinocerontes, bisontes y ciervos, muchos con marcas de corte claras hechas por herramientas de piedra. Sus herramientas, como las robustas lanzas de madera con puntas de piedra, sugieren un método de caza arriesgado. Probablemente practicaban la caza de emboscada, acercándose mucho a sus presas. No eran carroñeros, eran los principales depredadores de la Europa glacial. ¿Por qué arriesgarse tanto? ¿Cuán peligrosa era la vida de un neandertal? Era extremadamente peligrosa. La evidencia de esto está escrita en sus propios huesos. Cuando los paleoantropólogos analizan los esqueletos fósiles de neandertales, encuentran una incidencia muy alta de fracturas curadas. Lo interesante es el patrón de estas heridas. Muchas se concentran en la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo. Este patrón de lesiones es notablemente similar al que se observa en los jinetes de rodeo profesionales de la actualidad. Personas que interactúan regularmente con animales grandes y peligrosos. Piense en lo que implica esto. Acercarse a un mamut o a un rinoceronte con una lanza de mano era una actividad que frecuentemente resultaba en ser golpeado, pisoteado o lanzado por los aires. ¿Qué sucedía cuando un neandertal se hería? ¿Cuidaban los neandertales de sus enfermos y heridos? La respuesta parece ser un rotundo sí, y esto nos dice mucho sobre su sociedad. La mejor evidencia proviene de un individuo conocido como el Viejo de Shanidar, encontrado en Irak. Este neandertal era un hombre mayor para su tiempo. Había sufrido múltiples lesiones graves en su vida.
tenía un brazo que había sido amputado o estaba severamente atrofiado por encima del codo. Sufría de artritis severa en sus pies y era parcialmente ciego de un ojo. Sin embargo, sobrevivió durante años con estas discapacidades. No podría haber casado, no podría haberse defendido solo. El hecho de que viviera tanto tiempo significa que su grupo lo alimentó, lo protegió y cuidó de él. Esto demuestra una empatía y un cuidado social complejos. ¿Vivían en grandes grupos? ¿Cómo estaba organizada la sociedad neandertal? La evidencia arqueológica y, más recientemente, la genética apuntan a que vivían en grupos pequeños. Piense en una unidad familiar extendida, quizás de 10 a 20 individuos. El sitio de El Sidrón, en España, ha proporcionado información genética crucial. El ADN de los individuos encontrados allí sugiere que los grupos tenían una baja diversidad genética, lo que indica que eran poblaciones pequeñas y posiblemente aisladas entre sí. La genética de El Sidrón también sugiere un patrón social llamado patrilocalidad. Esto significa que los machos del grupo tendían a estar emparentados, hermanos, padres, primos, mientras que las hembras provenían de grupos diferentes. Esto implica que las mujeres se movían entre grupos familiares para encontrar pareja. ¿Dónde vivían estos pequeños grupos? ¿Dónde hacían sus hogares los neandertales? Utilizaban principalmente los lugares que ofrecían protección natural, abrigos rocosos y las entradas de cuevas profundas. Es un error común imaginar que vivían en las profundidades oscuras y húmedas. Utilizaban la zona de goteo, la entrada iluminada por el día, como campamentos base. Estos lugares los protegían de la lluvia, el viento y la nieve. La evidencia más clara de su vida doméstica son las hogueras. Controlaban y usaban el fuego de manera sistemática. Las hogueras, estructuradas, a menudo rodeadas de piedras, servían para dar calor, cocinar alimentos y mantener alejados a los depredadores. En Bruniquel, Francia, incluso se adentraron en la oscuridad de una cueva para construir estructuras circulares con estalagmitas rotas, cuyo propósito sigue siendo un misterio. ¿Tenían algún sentido de simbolismo o arte? ¿Tenían los neandertales pensamientos simbólicos? La evidencia sugiere que sí. Durante mucho tiempo se pensó que esto era exclusivo del Homo sapiens, pero los hallazgos han cambiado esa visión. Los arqueólogos han encontrado pigmentos, como el ocre rojo, en sus campamentos. ¿Para qué lo usaban? Quizás para pintar sus cuerpos o pieles. En Krapina, Croacia, se descubrieron garras de águila con marcas que indican que fueron usadas como colgantes. Y en España, en la Cueva de los Aviones, se encontraron conchas marinas perforadas, algunas con restos de pigmento. Piense en lo que esto significa. Estos objetos son adornos personales, no tienen una función práctica de supervivencia. El uso de estos símbolos es anterior a la llegada del Homo sapiens a Europa, lo que demuestra que los neandertales tenían la capacidad cognitiva para el pensamiento abstracto. ¿Enterraban a sus muertos? ¿Qué hacían los neandertales con sus muertos? Este es un tema de intenso debate científico. No hay evidencia clara de rituales funerarios complejos, como ofrendas de flores o bienes, una idea popular que ahora ha sido en gran parte refutada. Sin embargo, sí hay evidencia de enterramientos intencionales. En sitios como La Chapelle-aux-Saints y La Ferracie, en Francia,
Se han encontrado cuerpos de neandertales colocados deliberadamente en fosas o depresiones naturales. A menudo están en una posición flexionada o fetal. El debate no es tanto si lo hicieron, sino por qué. Pudo haber sido un acto simbólico, una forma de duelo, o pudo haber tenido razones prácticas, como proteger el cuerpo de los carroñeros, o simplemente por higiene, para mantener el espacio vital limpio. ¿Comían solo carne? ¿Cuál era la dieta completa de un neandertal? Aunque eran cazadores de alto nivel, su dieta era más variada de lo que se pensaba. La evidencia proviene de un lugar sorprendente: el sarro o cálculo dental calcificado en sus dientes. Al analizar este sarro, los científicos han encontrado microfósiles de plantas. Comían granos de almidón cocidos, posiblemente de cebada silvestre o tubérculos. También comían legumbres y, en algunas regiones, dátiles. Esto demuestra que recolectaban y cocinaban activamente alimentos vegetales. Aún más fascinante es el descubrimiento de residuos de hierbas medicinales amargas, como la manzanilla y la aquilea. Estas plantas no tienen valor nutritivo, pero sí propiedades medicinales conocidas. Esto sugiere fuertemente que los neandertales se estaban automedicando. ¿Conseguían hablar? ¿Podían hablar los neandertales? Toda la evidencia anatómica y genética sugiere que sí. Primero, poseen el gen FOXP2, una variante genética que en los humanos modernos está fuertemente asociada con la capacidad para el habla y el lenguaje. Segundo, su anatomía lo permitía. Se ha encontrado el hueso hyoides de un neandertal, una pequeña pieza ósea en la garganta que es crucial para el habla. El hyoides neandertal es prácticamente idéntico al de un Homo sapiens. Finalmente, los científicos han estudiado la anatomía de su oído interno. Descubrieron que sus oídos estaban sintonizados para percibir las mismas frecuencias que usamos nosotros en el habla humana. No podemos saber cuán compleja era su lenguaje, pero tenían la capacidad física y cognitiva para la comunicación vocal. Si eran tan adaptados y capaces, ¿por qué su mundo comenzó a encogerse? ¿Qué marcaba el inicio del fin para los neandertales? A partir de hace unos 50.000 años, el mapa del mundo neandertal comenzó a reducirse. La datación de sus campamentos muestra una retirada gradual, pero constante. Desaparecieron primero de Asia Central y Oriente Medio. Luego, su territorio en Europa comenzó a contraerse hacia el sur. Las grandes llanuras del norte de Europa quedaron vacías de ellos. Sus poblaciones se fragmentaron y fueron empujadas hacia las grandes penínsulas del sur, la península itálica, los Balcanes y, sobre todo, la península ibérica. El clima estaba cambiando de nuevo, volviéndose más inestable. Pero esta vez había un factor nuevo, un factor que nunca antes habían enfrentado. Una nueva especie humana, llegada de África, estaba entrando en su territorio. Vamos a centrarnos en uno de esos últimos refugios. ¿Por qué Gibraltar era tan especial? ¿Qué convertía a Gibraltar en un local único en la era del gelo? Mientras gran parte de Europa se congelaba bajo las capas de hielo o se convertía en una tundra fría y ventosa, Gibraltar era diferente. Su ubicación geográfica, en el extremo sur de la península ibérica, actuaba como un amortiguador climático. Estaba influenciado por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Esto creaba un microclima estable y más templado. La propia roca de Gibraltar,
Una enorme formación de piedra caliza creaba sus propias condiciones, protegiendo del viento y reteniendo el calor. Para los neandertales y para la vida en general, Gibraltar no era una tundra, era un refugio mediterráneo, un bolsón de hábitat estable donde los bosques de pinos y robles y los animales que dependían de ellos podían sobrevivir incluso durante los picos glaciales. ¿Dónde exactamente vivían en la roca? ¿Cuáles son las principales cuevas neandertales en Gibraltar? La roca de Gibraltar está llena de cuevas, más de 150 catalogadas. Pero el lugar más importante para entender a los últimos neandertales es el complejo de cuevas de Gorham. Este complejo, hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluye varias cuevas clave orientadas hacia el mar Mediterráneo. Las más famosas son la cueva de Gorham, Gorham's Cave, y la cueva Vanguard, Vanguard Cave. También hay otras más pequeñas, como la cueva Hiena. Estas no eran paradas temporales, eran hogares. Las excavaciones han revelado capas y capas de ocupación, mostrando que generaciones de neandertales regresaron a estos mismos lugares durante un período asombroso de más de 100.000 años. ¿Cómo era la vista desde la cueva de Gorham en aquella época? ¿El mar estaba en el mismo lugar que hoy? No. Esta es una de las cosas más difíciles de imaginar. Durante los picos de las eras de hielo, enormes cantidades de agua del planeta estaban atrapadas en los glaciares polares. Como resultado, el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. En algunos momentos, el nivel del mar descendió hasta 120 metros. Piense en la cueva de Gorham hoy. Su entrada está justo en la orilla, golpeada por las olas. Pero en la época neandertal, la cueva habría estado elevada, dominando una vasta llanura costera. La línea de costa real, el borde del mar, estaba a casi 5 kilómetros de distancia. La vista desde la cueva era una llanura arenosa, con lagunas y dunas, rica en vida. ¿Qué cazaban en esa llanura? ¿Qué comían los neandertales de Gibraltar en tierra? La evidencia encontrada en las cuevas nos da un menú detallado. La llanura costera y las laderas de la roca ofrecían una dieta muy diversa. Los huesos de animales encontrados en sus hogueras muestran que cazaban grandes ungulados, como el ciervo rojo y el ibex, la cabra montesa de Gibraltar. Pero a diferencia de sus parientes del norte, que se centraban casi exclusivamente en la megafauna, los neandertales de Gibraltar eran más flexibles. También explotaban sistemáticamente animales más pequeños y fáciles de capturar. Hay una gran cantidad de huesos de conejo y, notablemente, muchos restos de tortugas. Parece que las capturaban y las cocinaban lentamente, directamente, sobre sus caparazones, como si fueran ollas naturales. Pero la proximidad del mar ofrecía otras oportunidades, ¿verdad? ¿Exploraban los neandertales el océano? Sí, y esta es una de las evidencias más cruciales de Gibraltar. Durante mucho tiempo se asumió que los neandertales tenían miedo del agua o simplemente la ignoraban. Gibraltar demuestra que esto es falso. En la cueva Vanguard, los arqueólogos han encontrado grandes acumulaciones de conchas, conocidas como concheros, middens. Estas pilas contienen miles de restos de mejillones y lapas. Esto no es una recolección casual, demuestra que los neandertales entendían los ciclos de las mareas. Bajaban sistemáticamente a las zonas intermareales, en la costa rocosa,
que estaba a 5 kilómetros de distancia, para recolectar moluscos, una fuente de alimento predecible y rica en proteínas. Iban aún más lejos en el mar, cazaban mamíferos marinos. La evidencia de esto es asombrosa y refuerza su conexión con el mar. En las cuevas de Gibraltar se han encontrado huesos de foca monje. Más sorprendentes aún son los restos de delfines. Todos estos huesos presentan marcas de corte claras, hechas con herramientas de piedra musterienses. Esto indica que estaban procesando estos animales para obtener carne, grasa y piel. El debate es si los cazaban activamente o si aprovechaban animales varados en la playa. Dada la dificultad de cazar delfines, es probable que fueran expertos en aprovechar rápidamente los varamientos. Sin embargo, en el caso de las focas monje, es muy posible que las cazaran activamente mientras éstas descansaban en las rocas de la costa. ¿Y qué hay de los cielos? ¿Cazaban pájaros los neandertales? La diversidad de su dieta continúa. La roca de Gibraltar es un punto de parada para millones de aves migratorias y también alberga grandes colonias de aves residentes. Los neandertales lo sabían y lo explotaban. En sus cuevas encontramos una gran cantidad de huesos de aves, especialmente de paloma bravía, el ancestro de la paloma común, y de grajillas. Estas aves anidan en las grietas y repisas de los mismos acantilados donde estaban las cuevas. Los huesos muestran marcas de corte e incluso signos de haber sido asados sobre el fuego. Esto demuestra un conocimiento muy íntimo de su entorno vertical. Sabían dónde y cuándo capturar estas aves, añadiendo otro recurso fiable a su dieta. ¿Solo comían las aves? ¿Por qué los neandertales cazaban aves rapaces? Aquí es donde su comportamiento se vuelve aún más complejo y simbólico. En las cuevas también se han encontrado huesos de grandes aves rapaces, como águilas y buitres. Sin embargo, las marcas de corte en estos huesos son diferentes. No están en las partes con más carne, como la pechuga. Las marcas están concentradas en los huesos de las alas, específicamente donde se unen las grandes plumas de vuelo, las remiges. Esto indica que el objetivo principal de cazar estas aves majestuosas no era la comida, aunque quizás también la comieran, sino algo más. El objetivo era extraer cuidadosamente sus plumas más largas e impresionantes. ¿Qué hacían con esas penas? ¿Usaban ornamentos los neandertales de Gibraltar? Todo apunta a que sí. La extracción de plumas oscuras de aves rapaces es una fuerte evidencia de comportamiento simbólico. Es muy probable que usaran estas plumas como adornos personales, pero no es la única prueba. Al igual que en otros sitios de la península ibérica, en Gibraltar se han encontrado conchas, como las del género Clethymeris, que han sido perforadas intencionalmente. Un agujero hecho con una herramienta de piedra no aparece por accidente. Además, algunas de estas conchas perforadas, que claramente se usaban como colgantes, también tienen residuos de pigmento ocre. Estaban pintando sus joyas. Esto demuestra un pensamiento abstracto y un sentido de la identidad personal, mucho antes de cualquier contacto con el Homo sapiens. ¿Existe más alguna evidencia de pensamiento abstracto? ¿Hicieron arte los neandertales? En el suelo de la cueva de Gorham se descubrió algo único. Es una serie de líneas entrecruzadas, grabadas profundamente en la roca del suelo de la cueva.
Se le conoce popularmente como el hashtag de Gorham. Los análisis microscópicos demostraron que no es una marca natural ni el resultado de cortar carne sobre la roca. Fue hecho intencionalmente con una herramienta de piedra afilada y requirió cientos de pasadas repetidas para alcanzar esa profundidad. Está datado en más de 39.000 años y se encuentra en un lugar que era el centro de la vida doméstica. No es arte figurativo como el que conocemos, pero es un diseño abstracto, deliberado. Es un símbolo grabado en su hogar. ¿Qué tipo de herramientas usaban para esa vida costeña? ¿Eran diferentes las herramientas de Gibraltar? Curiosamente, no. Su conjunto de herramientas siguió siendo la industria musteriense, la misma que sus antepasados habían usado durante cientos de miles de años. Utilizaban las materias primas locales, como el sílex y el cuarzo, para fabricar sus puntas, raspadores y cuchillos con la técnica Levallois. Lo que esto nos dice es que su tecnología no estaba atrasada. Era perfectamente adecuada y sumamente eficaz para el estilo de vida que llevaban en Gibraltar. Les permitía cazar ibex, procesar focas, abrir mejillones y extraer plumas. No necesitaron innovar su tecnología de piedra porque, para sus propósitos, funcionaba perfectamente. Su adaptación fue cultural y de comportamiento, no tecnológica. ¿Cocinaban esas plantas y mariscos? ¿Cómo era la cocina neandertal en Gibraltar? Era un lugar centrado alrededor del fuego. Las excavaciones han revelado hogueras bien estructuradas y usadas repetidamente. Utilizaban madera como combustible, pero también un recurso abundante en la zona: las piñas de los pinos. Las piñas secas arden muy bien y producen mucho calor. En estas hogueras, los arqueólogos han encontrado los restos calcinados de sus comidas. No solo huesos de animales, sino también los restos de las plantas que recolectaban. Una de las comidas más comunes parece haber sido los piñones. Calentaban las piñas en el fuego para abrirlas y extraer los nutritivos piñones de su interior, una fuente excelente de grasa y calorías. ¿Cuán segura era esa vida? ¿Cuáles eran los predadores en Gibraltar? Los neandertales eran los depredadores dominantes, pero no estaban solos. Competían por el espacio y los recursos con otros grandes carnívoros. En las cuevas, junto a los restos de ocupación neandertal, se han encontrado huesos de hienas manchadas, leopardos y linces. De hecho, algunas de las cuevas del complejo, como la cueva hiena, parecen haber sido principalmente cubiles de depredadores que los neandertales evitaban. Esto significa que la vida neandertal requería una vigilancia constante. Tenían que defender sus campamentos, proteger a sus crías y competir directamente con las hienas por las presas cazadas. El fuego no solo era para cocinar, era una herramienta esencial de defensa. ¿Por cuánto tiempo persistió este estilo de vida? ¿Por cuánto tiempo vivieron los neandertales en Gibraltar? La escala de tiempo es casi inimaginable para nosotros. Las técnicas de datación, tanto por radiocarbono como por luminiscencia, que data cuando los sedimentos vieron la luz por última vez, muestran que la ocupación neandertal en Gibraltar fue increíblemente larga. Hay evidencias claras de su presencia desde hace al menos 107.000 años. Piensa en eso, más de 100 milenios, generación tras generación, regresaron a las mismas cuevas, usaron las mismas técnicas de caza
y mantuvieron un estilo de vida exitoso. La estabilidad del microclima de Gibraltar les permitió prosperar aquí de forma casi continua, mientras que en el resto de Europa las poblaciones iban y venían con el avance de los hielos. Pero este mundo estable estaba a punto de cambiar. ¿Quién estaba llegando? ¿Quiénes eran los Homo sapiens? Mientras los neandertales evolucionaban y dominaban la Europa glacial, otra especie humana estaba evolucionando en África. Nosotros, los Homo sapiens, u humanos anatómicamente modernos. La evidencia más antigua de nuestra especie proviene de sitios como Jebel Irhoud, en Marruecos, y está fechada en unos 300.000 años. Éramos físicamente diferentes de los neandertales. Nuestros cuerpos habían evolucionado en un clima tropical, por lo que éramos más altos y esbeltos, con extremidades más largas, mejor adaptados para disipar el calor. Nuestros cráneos también eran diferentes, más altos, más globulares, con una cara más pequeña situada debajo de la frente y notablemente teníamos un mentón prominente, algo que los neandertales no tenían. ¿Cuándo decidieron los Homo sapiens salir de África? ¿Cuándo comenzó el Homo sapiens a esparcirse por el mundo? Hubo varios intentos tempranos de salir de África, pero la gran migración que colonizó el resto del planeta parece haber ocurrido hace aproximadamente 70.000 a 60.000 años. Un grupo de Homo sapiens cruzó desde África hacia la península arábiga. Desde allí comenzaron a expandirse. Siguieron las costas hacia el este, llegando sorprendentemente rápido al sudeste asiático y Australia. Otros grupos se dirigieron al norte y al oeste. Se movieron hacia el Próximo Oriente, también conocido como el Levante, y desde allí se encontraron en el umbral de dos nuevos continentes, Asia Central y finalmente Europa. Este movimiento los pondría en contacto directo con las poblaciones humanas que ya vivían allí. ¿Dónde fue el primer encuentro entre neandertales y sapiens? ¿Se encontraron neandertales y Homo sapiens antes de Europa? Sí, el primer lugar de contacto no fue Europa, sino el Próximo Oriente. Esta región, el Levante, actuó como un corredor geográfico. Curiosamente, ambas especies estuvieron presentes allí, yendo y viniendo, durante decenas de miles de años. En Israel, por ejemplo, las cuevas de Skul y Kafze contienen restos de Homo sapiens, datados en unos 100.000 años, pero muy cerca, en cuevas como Tabún y Kevara, había neandertales viviendo aproximadamente en el mismo periodo. Parece que las dos especies se alternaron en la región, quizás moviéndose hacia el sur durante los períodos fríos, los neandertales, o hacia el norte durante los períodos cálidos, los Homo sapiens. ¿Hubo más que solo coexistencia? ¿Se cruzaron los Homo sapiens y los neandertales? La respuesta definitiva provino de la genética, del estudio del ADN antiguo. Cuando los científicos secuenciaron el genoma neandertal, lo compararon con el de los humanos modernos y encontraron una coincidencia innegable. La mayoría de los humanos modernos de ascendencia no africana, europeos, asiáticos, nativos americanos, portan entre un 1% y un 4% de ADN neandertal en su genoma. Esto es la prueba de que hubo un cruzamiento exitoso. Este evento de hibridación probablemente ocurrió muy temprano, justo después de que los Homo sapiens salieran de África, muy probablemente en esa zona de contacto en el Próximo Oriente. Este ADN que heredamos
tuvo consecuencias significativas para nuestra especie. ¿Cuándo llegaron estos nuevos humanos a Europa, el hogar de los neandertales? ¿Cuándo entró el Homo sapiens en Europa? La primera entrada exitosa y permanente del Homo sapiens en Europa parece haber ocurrido hace unos 45.000 años. Los sitios más antiguos se encuentran en el sureste del continente. Un ejemplo clave es la cueva de Bacho Kiro, en Bulgaria, donde se encontraron restos de Homo sapiens, junto con sus herramientas y adornos, datados en esa fecha. Otro sitio temprano es la Grota del Caballo, en Italia. Desde esta puerta de entrada en los Balcanes, los grupos de Homo sapiens comenzaron a expandirse hacia el oeste y el norte, a menudo siguiendo los grandes valles fluviales, como el Danubio, que actuaban como autopistas naturales hacia el interior del continente. ¿Qué trajeron consigo? ¿Era diferente la tecnología del Homo sapiens? Sí, su industria lítica, conocida como la del Paleolítico superior, por ejemplo, la cultura auriñaciense, era visiblemente diferente de la musteriense neandertal. El enfoque tecnológico había cambiado. Mientras que los neandertales se centraban en la producción de lascas, como la técnica Levallois, los Homo sapiens se especializaban en la producción de láminas. Una lámina es una lasca de piedra, que es al menos 2 veces más larga que ancha. Piense en esto en términos de eficiencia. De un solo núcleo de piedra preparado, un humano moderno podía extraer muchas más láminas afiladas. Esto significaba que obtenían mucho más filo de corte por cada kilo de materia prima, lo cual es una ventaja significativa cuando se viaja. ¿Solo usaban piedra? ¿Qué nuevos materiales utilizaba el Homo sapiens? Aquí vemos una diferencia muy marcada. Los neandertales rara vez utilizaban materiales como el hueso, el asta o el marfil como material estructural para herramientas. Los Homo sapiens que llegaron a Europa eran expertos en esto. Su kit de herramientas era mucho más diverso. Tallaban el hueso y el marfil para crear puntas de lanza con púas, anzuelos para pescar y, lo más importante, agujas. El invento de la aguja de hueso, con un ojo para pasar un hilo, hecho de tendón, fue una revolución tecnológica. Permitió a los Homo sapiens coser ropa ajustada, de varias capas y a medida. Esto ofrecía una protección contra el frío mucho más eficaz que las pieles simplemente enrolladas que probablemente usaban los neandertales. ¿Eran mejores sus armas? ¿Cómo cazaba el Homo sapiens? La llegada del Homo sapiens trajo consigo una innovación crucial en la caza: las armas de proyectil a distancia. La invención clave fue el propulsor, también conocido como atlatl. Un propulsor es esencialmente un palo con un gancho en el extremo que funciona como una palanca para lanzar un dardo o una lanza ligera. Piense en la física. El propulsor extiende la longitud del brazo del lanzador, permitiéndole arrojar el dardo con una fuerza, velocidad y precisión inmensas. Podían alcanzar objetivos a 30, 40 o incluso 50 metros de distancia. Esto cambió fundamentalmente la caza. La hizo mucho más segura. Ya no era necesario acercarse a un bisonte, reduciendo drásticamente el riesgo de lesiones graves que plagaban a los neandertales. ¿Tenían redes sociales más grandes? ¿Eran más grandes los grupos de Homo sapiens? La evidencia arqueológica sugiere que sí. Sus campamentos tienden a ser más grandes y a mostrar una organización interna
más compleja. Pero lo más importante es la evidencia de redes de intercambio a larga distancia. En los campamentos de Homo sapiens es común encontrar materiales que provienen de muy lejos. Por ejemplo, conchas marinas encontradas a cientos de kilómetros tierra adentro, o tipos específicos de sílex que solo existen en regiones distantes. Esto demuestra que los diferentes grupos no estaban aislados, mantenían redes de contacto, comercio y alianzas. Piense en esto como una red de seguridad social. Si un grupo tenía problemas, por ejemplo, si la caza fallaba, podía contar con la ayuda de sus vecinos. ¿Y qué hay de su expresión simbólica? ¿Qué dejó el Homo sapiens en las cuevas? Con la llegada del Homo sapiens a Europa, vemos lo que se ha llamado una explosión simbólica. Aunque los neandertales tenían sus propios símbolos, garras, plumas, la escala y la complejidad de lo que trajeron los Homo sapiens era diferente. Dejaron atrás un arte rupestre espectacular, como las pinturas increíblemente realistas de Steve Mott, la cueva Chauvet en Francia, datadas en unos 36.000 años. Crearon esculturas detalladas, como la Venus de Hall Fels, una figurilla de marfil de hace 40.000 años. E incluso crearon música. Se han encontrado flautas hechas de hueso de buitre en los mismos niveles más antiguos de su llegada. ¿Cómo reaccionaron los neandertales a estos recién llegados? ¿Copiaron los neandertales la tecnología de los sapiens? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y complicada. Justo en el período de transición, hace unos 42.000 años, aparece en Francia y el norte de España una industria de herramientas única, llamada Châtel-Perroniense. Esta cultura arqueológica es un híbrido extraño. Contiene herramientas claramente musterienses, típicas de los neandertales, pero mezcladas con ellas aparecen láminas, típicas de sapiens, y, por primera vez en un contexto neandertal, una gran cantidad de adornos personales, como dientes de animales perforados. El debate científico es intenso. ¿Inventaron los neandertales esto por su cuenta, justo antes de desaparecer? ¿O estaban imitando y copiando las nuevas tecnologías y adornos que veían usar a sus nuevos vecinos Homo sapiens? ¿Por cuánto tiempo vivieron las dos especies lado a lado? ¿Cuánto tiempo duró la coexistencia en Europa? No fue una invasión instantánea ni una guerra relámpago. Fue un largo periodo de solapamiento. La datación de los últimos sitios neandertales y los primeros sitios de Homo sapiens muestra que ambas especies compartieron el continente europeo durante varios milenios. El tiempo exacto varía según la región. En el norte de España y Francia, por ejemplo, el periodo de coexistencia pudo haber sido de 2.000 a 5.000 años. Piense en lo que eso significa. Cientos de generaciones en las que ambas poblaciones vivían en los mismos valles y cazaban en los mismos territorios, aunque quizás no exactamente en los mismos campamentos al mismo tiempo. ¿Qué pasó con el clima durante este periodo? ¿Cambió el clima de Europa cuando llegaron los sapiens? Sí. Para empeorar las cosas para los neandertales, el periodo de coexistencia, hace entre 45.000 y 40.000 años, fue uno de los momentos climáticamente más inestables de la última era de hielo. Estuvo marcado por eventos de frío abruptos y severos, conocidos como eventos Heinrich. Durante estos eventos, grandes flotas de icebergs se desprendían de las capas de hielo del norte y flotaban
en el Atlántico. Esto alteró las corrientes oceánicas y sumió a Europa en condiciones de frío extremo y sequía. Estos cambios climáticos rápidos habrían hecho que los paisajes del norte fueran casi inhabitables, forzando tanto a las poblaciones neandertales como a las de Homo sapiens a moverse y competir por los refugios más cálidos del sur. ¿Llevó esto a más competición? ¿Cómo compitieron neandertales y sapiens por los recursos? Aquí entra en juego un principio ecológico conocido como la exclusión competitiva. Este principio establece que dos especies no pueden ocupar exactamente el mismo nicho ecológico en el mismo lugar durante mucho tiempo. Inevitablemente, una superará a la otra. Ambas especies humanas cazaban ciervos, ibex y bisontes. Comían los mismos alimentos vegetales, buscaban las mismas cuevas secas para refugiarse. En esta situación, el Homo sapiens pudo haber tenido una ligera ventaja competitiva. Quizás su tecnología de proyectiles, el propulsor, era más eficiente, o sus redes sociales más grandes les daban una mejor red de seguridad. Incluso una ventaja muy pequeña, acumulada durante miles de años, llevaría a la eventual desaparición de la especie competidora. ¿A dónde fueron empujados los neandertales? ¿Qué era la frontera del Ebro? Durante un tiempo considerable, la península ibérica pareció resistir la llegada de los Homo sapiens. El valle del río Ebro, en el norte de España, actuó como una barrera invisible pero efectiva durante varios miles de años. Los arqueólogos han observado que al norte del río, los sitios auriñasienses de Homo sapiens se volvieron comunes, pero al sur del río, la tecnología musteriense neandertal persistió, como si los Homo sapiens no pudieran o no quisieran cruzar. Esta frontera del Ebro sugiere que los neandertales mantuvieron el control de la mayor parte de la península ibérica durante un tiempo, mientras que los Homo sapiens ya dominaban el resto de Europa. Pero esa frontera eventualmente se rompió. ¿Qué pasó cuando los sapiens cruzaron a Iberia? ¿Cuál fue el último refugio de los neandertales? Una vez que la frontera del Ebro se rompió, hace unos 42.000 años, la sustitución de la población en Iberia parece haber sido rápida. A medida que los grupos de Homo sapiens avanzaban hacia el sur, la población neandertal fue acorralada, empujada cada vez más hacia el sur. Todos los últimos sitios musterienses datados, las últimas huellas de los neandertales en la Tierra, se encuentran en el extremo sur de la península ibérica y el punto más meridional de todos, el refugio en el fin del mundo, era Gibraltar. El microclima estable que los había protegido durante 100.000 años se convirtió en su último bastión. Volvamos a Gibraltar. ¿Cómo era la vida cuando el resto del mundo pertenecía a los sapiens? ¿Ocurrió el último encuentro en Gibraltar? Esta es la pregunta central que los arqueólogos de Gibraltar han intentado responder. El último encuentro se refiere a si hubo un contacto físico directo, cara a cara, entre los últimos neandertales y los primeros Homo sapiens en 1900. Este refugio final. Para saberlo, los científicos examinan la estratigrafía, las capas de tierra en las cuevas. Buscan ver si las capas que contienen herramientas musterienses, neandertal, se superponen o se mezclan con las primeras capas que contienen herramientas del Paleolítico superior, sapiens.
La respuesta es compleja y depende de algo crucial: la precisión de la datación. ¿Cuándo desaparecieron los neandertales de Gibraltar? ¿Cuál es la data de los últimos neandertales? Durante años, la cueva de Gorham, en Gibraltar, fue famosa por tener las fechas neandertales más recientes del mundo. Las dataciones por radiocarbono realizadas hace algunas décadas sugerían que los neandertales habían sobrevivido allí hasta hace 28.000 años, o incluso hasta hace 24.000 años. Estas fechas fueron sensacionales. Piense en lo que significaban. Implicarían que los neandertales de Gibraltar coexistieron en la península ibérica con los Homo sapiens durante más de 10.000 años. Significaría que mientras los Homo sapiens pintaban las cuevas de Chauvet o Lascaux en Francia, un pequeño grupo de neandertales seguía cazando focas en la costa sur de España. ¿Se consideran correctas esas fechas todavía? Porque se revisaron las fechas de los neandertales. La ciencia del radiocarbono ha mejorado enormemente. Las muestras antiguas, especialmente las cercanas al límite de la técnica, alrededor de 40.000 años, son muy susceptibles a la contaminación con carbono moderno, más joven, lo que puede hacer que parezcan mucho más recientes de lo que son. Se desarrollaron nuevas técnicas de ultrafiltración para purificar el colágeno de los huesos de manera mucho más efectiva. Cuando estas técnicas avanzadas se aplicaron a los mismos niveles de la cueva de Gorham y de otros sitios clave en Iberia, las fechas cambiaron. Las fechas de los últimos neandertales fueron empujadas hacia atrás en el tiempo, mucho más cerca de hace 42.000 a 40.000 años. ¿Qué significa esta nueva fecha para el último encuentro? ¿Hubo una larga superposición en Gibraltar? Estas nuevas fechas, más antiguas, cambian drásticamente la narrativa. Si los neandertales desaparecieron de Gibraltar y de la mayor parte de Iberia hace unos 40.000 años, y los Homo sapiens llegaron a la región en esa misma época, la ventana de coexistencia se reduce enormemente. En lugar de 10.000 años de convivencia, el modelo sugiere un periodo de solapamiento mucho más corto, quizás de 1.000 a 2.000 años, como máximo, en toda la península, o incluso menos. Esto sugiere un escenario de reemplazo de población mucho más rápido. En el momento en que los Homo sapiens llegaron en número, los neandertales desaparecieron poco después. Entonces, ¿cómo era la vida de esos últimos neandertales en Gibraltar justo antes del fin? ¿Cambió su vida al final? Esto es lo más conmovedor que muestra el registro arqueológico. Cuando los científicos excavan las capas superiores de ocupación neandertal en la cueva de Gorham, las que representan las últimas generaciones, no encuentran signos de crisis o desesperación. La evidencia sugiere que seguían haciendo lo que siempre habían hecho. Siguieron cazando ibex y conejos, siguieron bajando a la costa para recolectar mejillones y lapas, siguieron capturando aves rapaces para extraer sus plumas. Su modo de vida tradicional, perfeccionado durante milenios, era resiliente y lo mantuvieron hasta el final. No parecen haber estado en un estado de colapso cultural. Simplemente su población se desvaneció. ¿Sabían que eran los últimos? ¿Cuán aislados estaban los neandertales de Gibraltar? No podemos saber lo que pensaban, pero podemos inferir su situación. Es muy probable que los grupos finales fueran extremadamente pequeños. La genética
ya nos había mostrado que vivían en grupos pequeños y ahora, con el resto de las poblaciones neandertales de Europa ya extintas, estarían completamente aislados. Piense en una población de solo unas pocas familias, sin nadie con quien intercambiar parejas. Sufrirían de una endogamia severa. Estarían desconectados, sin saber que al norte de las montañas, el continente que una vez fue suyo, ahora pertenecía a un tipo diferente de humano. Probablemente no sabían que eran los últimos, simplemente sabían que estaban solos. ¿Qué estaba haciendo el Homo sapiens mientras tanto? ¿Cuándo llegó exactamente el Homo sapiens a Gibraltar? Aquí es donde la estratigrafía de la cueva es crucial. Las fechas de los primeros niveles de ocupación del Paleolítico Superior en Gibraltar, la cultura solutrense, que es claramente Homo sapiens, son posteriores a las últimas fechas neandertales. Es decir, parece haber un espacio de tiempo, una capa estéril, entre la última vez que un neandertal usó la cueva y la primera vez que un Homo sapiens la usó. Aunque el debate continúa, la evidencia actual de Gibraltar sugiere que los Homo sapiens llegaron después de que los neandertales ya se hubieran ido. El último encuentro en la roca pudo no haber ocurrido. Si no se encontraron en Gibraltar, ¿cuál fue el último encuentro? ¿Qué significa el encuentro? El encuentro no fue un solo evento, sino un proceso de milenios. Hubo un encuentro genético, la hibridación, que ocurrió 10.000 años antes en el Próximo Oriente. Hubo un encuentro cultural, el chátel perroniense, que ocurrió en el norte de España, donde los neandertales pudieron haber imitado la tecnología sapiens. El último encuentro en el sur pudo haber sido indirecto. Piense en ello. De esta manera, la presión de la población de Homo sapiens en el norte, que eran mejores competidores, empujó a los neandertales hacia el sur. Los sapiens, en el norte, cazaban las mismas manadas de ciervos migratorios que los neandertales en el sur esperaban. El encuentro fue una competición a distancia por recursos menguantes. Imaginemos el escenario. Un grupo de sapiens llega a Gibraltar. ¿Qué habrían encontrado? ¿Qué encontraron los Homo sapiens al llegar a las cuevas de Gibraltar? Basado en la evidencia de un posible vacío temporal, los primeros Homo sapiens en llegar a la costa de Gibraltar pudieron haber encontrado las cuevas vacías. Piense en un grupo de exploradores sapiens ascendiendo a la cueva de Gorham. Encontrarían un refugio perfecto, protegido del viento y con vistas a la llanura. Y en el suelo podrían haber encontrado las brasas frías y las cenizas de una hoguera. Pero no era una hoguera de su gente. Serían las cenizas de la última hoguera neandertal, quizás apagada. Una generación antes, o 100 años antes, encontraron un hogar vacío, cuyos antiguos ocupantes se habían desvanecido silenciosamente. ¿Habrían encontrado herramientas dejadas atrás? ¿Habrían reconocido los sapiens las herramientas neandertales? Sin duda, en el suelo de la cueva, entre las cenizas, habrían encontrado las herramientas de piedra que los últimos neandertales dejaron atrás. Verían los raspadores musterienses, las puntas levalloas, las lascas afiladas. Los Homo sapiens las habrían reconocido instantáneamente como herramientas, pero también habrían notado que estaban hechas de una manera diferente, un estilo antiguo para ellos. Su propia tecnología se basaba en láminas largas y elegantes. ¿Qué pensarían?
¿Asumirían que eran herramientas de sus antepasados? ¿O se darían cuenta de que pertenecían a un tipo diferente de humano que había estado allí justo antes que ellos? Y el grabado neandertal. ¿Vieron los Homo sapiens el grabado de Gorham's Cave? Es casi seguro que vivieron justo encima de él. El grabado neandertal estaba en el suelo de roca, en el centro de la zona de habitación. Las capas de sedimento que contienen las hogueras y herramientas de Homo sapiens, específicamente de la cultura solutrense y magdaleniense, miles de años después, se encuentran directamente encima de esa marca. Piense en los niños Homo sapiens jugando en el suelo de la cueva, en los adultos durmiendo y trabajando sobre ese símbolo. Es muy probable que nunca lo notaran, cubierto por la arena y las cenizas de sus propias vidas. O, si lo vieron, quizás lo descartaron como una simple grieta natural en la roca, sin entender que era un mensaje de la humanidad que habían reemplazado. Exploremos la otra posibilidad. ¿Y si las fechas antiguas fueran correctas? ¿Y si se encontraron? ¿Cómo habría sido un encuentro físico en Gibraltar? Imaginemos este escenario hipotético, basado en lo que sabemos. Un día, en la llanura costera bajo la roca, dos grupos de caza se ven a la distancia. Un grupo, los neandertales, es más bajo, increíblemente musculoso, vestido con pieles pesadas y portando lanzas robustas para empujar. El otro grupo, los Homo sapiens, es más alto, más esbelto, con ropa cosida y portando armas extrañas, propulsores ligeros. Piensa en la tensión de ese momento. Se reconocerían mutuamente como humanos, pero como humanos profundamente diferentes. Sería como encontrarse con un ser de un mundo paralelo. ¿Habrían conseguido comunicarse? ¿Podrían haber hablado entre ellos? Esta es una pregunta fascinante. Como vimos, ambas especies probablemente tenían la capacidad física para el habla. Podrían haber intercambiado sonidos vocales, gruñidos, gestos. Señalar un ciervo o un peligro habría sido posible. Pero, ¿lenguaje? El lenguaje sintáctico complejo que nos permite discutir el pasado, el futuro o ideas abstractas, podría haber sido una barrera insuperable. Sus cerebros estaban estructurados de manera diferente. Un intento de comunicación compleja podría haber resultado en una profunda confusión o peor, ser interpretado como una amenaza, llevando a la desconfianza o al conflicto. ¿Fue un encuentro violento? Existe evidencia de violencia entre las dos especies. La idea de una guerra prehistórica es dramática, pero la evidencia arqueológica es extremadamente escasa. No hemos encontrado campos de batalla ni esqueletos neandertales con puntas de lanza sapiens incrustadas. Hay un caso debatido en Shanidar, Irak, donde un neandertal pudo haber sido herido por un proyectil, pero es una excepción. No hay evidencia de un genocidio neandertal. La sustitución fue probablemente mucho más sutil. No fue una guerra, sino una competición. Los Homo sapiens no necesitaron matar a los neandertales. Simplemente necesitaron ser un poco mejores en la supervivencia. Tener unos pocos bebés más que sobrevivieran. Y la demografía hizo el resto. ¿Fue la competición la única razón de su desaparición? ¿Qué más podría haber llevado a los neandertales a la extinción? La extinción de los neandertales probablemente no tuvo una sola causa. Los últimos grupos en Gibraltar se enfrentaban a una tormenta perfecta. Piense en una combinación de factores letales acumulándose al mismo tiempo. Sí,
estaba la competición con los Homo sapiens, pero también había otros problemas. Sus poblaciones ya eran peligrosamente pequeñas y sufrían de endogamia. Y, como veremos, el clima, que siempre había sido su adversario, les tenía reservado un último golpe. La desaparición de los neandertales fue probablemente el resultado de una combinación de mala suerte demográfica, un clima cambiante y la llegada de un nuevo competidor. Analicemos el primer factor, la ventaja demográfica de los sapiens. ¿Eran los Homo sapiens simplemente más numerosos? Esta es una de las teorías más importantes. No se trata de una gran guerra, sino de dinámicas de población. Piense en ello como una cuestión de matemáticas a lo largo de mucho tiempo. Los modelos de simulación por ordenador nos muestran algo revelador. Imagine dos poblaciones compitiendo en el mismo espacio. Si el Homo sapiens tenía una ventaja de supervivencia o fertilidad de tan solo un 1% o 2%, quizás por ropa ligeramente mejor o una casa más segura, el resultado era inevitable. No en un año, ni en 100, sino en el transcurso de varios miles de años, esa pequeña ventaja se acumula. La población neandertal disminuiría gradualmente, mientras que la del Homo sapiens crecería, hasta que finalmente solo quedó una. ¿Eran los sapiens mejores cazadores? ¿Marcó la diferencia la tecnología de caza sapiens? Es muy probable. Comparemos las dos estrategias. Los neandertales usaban lanzas de mano robustas, lo que requería acercarse peligrosamente a la megafauna. Como vimos, esto resultaba en muchas lesiones graves. Los Homo sapiens usaban el propulsor, cazando a distancia segura. Ahora, piense en un pequeño grupo neandertal en Gibraltar. Si pierden a uno o dos de sus mejores cazadores por una herida de un ibex, el grupo entero podría pasar hambre. Para los Homo sapiens, la caza era menos arriesgada. Sus cazadores vivían más tiempo y sufrían menos heridas. Esta seguridad por sí sola podría haber proporcionado la pequeña ventaja demográfica necesaria para la sustitución. ¿Tenían los sapiens una dieta más amplia? ¿Comían los Homo sapiens cosas diferentes? Ambos comían carne y plantas. Pero los Homo sapiens parecen haber sido más intensivos en la explotación de lo que se llama recursos de retorno rápido. Esto incluye cosas como pescar, atrapar conejos con trampas o redes y recolectar aves. Si bien los neandertales de Gibraltar comían todo esto, la evidencia sugiere que los Homo sapiens lo hacían a una escala mucho mayor y con herramientas especializadas, como anzuelos y redes. Esta estrategia es clave. Cuando la caza mayor, el ciervo, el bisonte, escaseaba, los Homo sapiens tenían una fuente de alimento más estable y predecible a la que recurrir. Esto los hacía menos vulnerables a las fluctuaciones de la caza mayor. ¿Y qué hay de la ropa? ¿Fue importante la revolución de la aguja? Piense en la diferencia entre un poncho y un abrigo a medida. Los neandertales probablemente usaban pieles como ponchos o mantos, simplemente envueltos. Los Homo sapiens, gracias a sus finas agujas de hueso, podían coser ropa compleja. Podían crear pantalones, camisas, botas y parcas ajustadas con capas de aislamiento. En una noche de la era de hielo, un neandertal tendría que quemar muchas más calorías de su propia grasa corporal para mantenerse caliente que un Homo sapiens en su ropa cosida. Esas calorías ahorradas por los Homo sapiens son energía que puede destinarse a la reproducción.
a alimentar a los niños o a recuperarse de una enfermedad. De nuevo, una pequeña ventaja que se acumula. ¿Funcionaba de forma diferente el cerebro sapiens? ¿Dio la forma del cerebro sapiens una ventaja? Recordemos que el cerebro neandertal era más largo y el del Homo sapiens es más globular, redondeado. Esta diferencia de forma no es solo cosmética, refleja una organización interna distinta. Los cráneos globulares de los Homo sapiens están asociados con lóbulos parietales más grandes y desarrollados. En los humanos modernos, los lóbulos parietales son cruciales. Están vinculados a la integración de información sensorial, la navegación espacial, el uso de herramientas complejas, la memoria de trabajo y quizás el pensamiento abstracto y la planificación a largo plazo. Esta diferencia en la estructura cerebral podría haber facilitado a los Homo sapiens el desarrollo de estrategias de supervivencia más complexas. ¿Fueron las redes sociales la clave? ¿Por qué importaban las redes sociales más grandes? Esta puede ser la ventaja más decisiva. Los grupos neandertales, como los de Gibraltar, vivían en gran medida aislados. Sus redes sociales eran pequeñas. Los Homo sapiens operaban de manera diferente. Mantenían conexiones activas con otros grupos, a veces a cientos de kilómetros de distancia, mediante el intercambio de regalos, materiales y probablemente parejas. Piensen esto como una póliza de seguros. Si un grupo sapiens en un valle sufría una sequía local y la casa desaparecía, no morían de hambre. Podían recurrir a sus aliados en el siguiente valle para pedir ayuda o simplemente mudarse con ellos temporalmente. Los neandertales de Gibraltar no tenían esa opción. Estaban solos. ¿Tenía el cerebro neandertal una desventaja? ¿Estaba el cerebro neandertal enfocado en otras cosas? Existe una teoría interesante que intenta explicar la diferencia en la forma del cerebro. Los neandertales evolucionaron en las latitudes altas del norte, donde la luz solar es mucho más débil que en África, el hogar de los Homo sapiens. Para compensar la poca luz, sus cerebros pueden haber desarrollado lóbulos occipitales más grandes, dedicados al procesamiento visual. Piense en ello como si una mayor parte de su computadora cerebral estuviera dedicada a la visión, solo para poder ver con la misma claridad que un sapiens. Esta teoría sugiere que, dado que el tamaño total del cerebro era similar, esta mayor inversión en visión dejó menos espacio neuronal disponible para otras funciones, como las que gestionan redes sociales complejas. ¿Y el clima? ¿No era Gibraltar un refugio? ¿Empeoró también el clima de Gibraltar? Gibraltar era un refugio, pero no era inmune. Los eventos climáticos extremos, como los eventos Heinrich, fueron tan severos que sus efectos se sintieron en todo el planeta. Aunque en Gibraltar no nevara, un evento Heinrich habría causado una sequía extrema y un frío intenso. Esto habría afectado a toda la cadena alimentaria. Las plantas se habrían marchitado, los ríos secado y los animales, ciervos, conejos, habrían muerto o migrado. Para un grupo neandertal que ya era pequeño y estaba aislado, un solo año de clima desastroso podría haber sido catastrófico, empujándolos por debajo del umbral de viabilidad poblacional. Hubo un evento climático final que pasó hace unos 40.000 años, justo en el momento en que los neandertales estaban desapareciendo de Europa. Ocurrieron
dos eventos geofísicos masivos. El primero fue el evento Lachamp, una inversión temporal de los polos magnéticos de la Tierra que debilitó el escudo magnético y aumentó la radiación cósmica. El segundo, y quizás más impactante, fue una supererupción volcánica, los campos Flegreos, cerca de Nápoles, Italia, explotaron en la mayor erupción europea de los últimos 200.000 años. Esta erupción, fechada hace unos 39.000 años, cubrió todo el este y centro de Europa con una gruesa capa de ceniza, bloqueando el sol. ¿Pudo haber sido ese el golpe final? ¿Fue el invierno volcánico el golpe de gracia? Aunque Gibraltar estaba lejos de la erupción en Italia, los efectos habrían sido globales. Los modelos climáticos de la erupción de los campos Flegreos sugieren que causó un invierno volcánico, una caída abrupta de la temperatura global de varios grados que duró años. Pienses en la situación de los neandertales en ese momento. Sus poblaciones ya estaban fragmentadas, aisladas, como en Gibraltar, sufriendo de endogamia y compitiendo con los Homo sapiens. Para esta población ya vulnerable, una crisis climática repentina y severa como esta pudo haber sido el empujón final. Fue el golpe de gracia que hizo que los últimos grupos simplemente no pudieran recuperarse. ¿Y si no fueron reemplazados, sino absorbidos? ¿Fueron los neandertales absorbidos por los sapiens? Esta es la teoría de la extinción por asimilación. La prueba es el 1,4% de ADN neandertal que muchos humanos modernos portamos. La idea es que los neandertales no desaparecieron en el sentido de que todos murieron. En lugar de eso, a medida que las poblaciones de Homo sapiens, mucho más grandes y numerosas, se expandían por Europa, simplemente absorbieron a los grupos neandertales más pequeños en su acervo genético. Piense en un grupo sapiens que se encuentra con un pequeño grupo neandertal. En lugar de violencia, hubo mestizaje. Con el tiempo, al ser los sapiens mucho más numerosos, el genoma neandertal simplemente se diluyó dentro de la población sapiens, hasta que desaparecieron como grupo genético distinto. ¿Existe evidencia fósil de esta absorción? ¿Qué fue el niño de lagar bello? En Portugal se encontró el esqueleto de un niño de 4 años, datado en unos 24.500 años. Esto es, miles de años después de que se supone que los neandertales se extinguieron. El esqueleto de este niño, conocido como el niño del lagar bello, es claramente de un Homo sapiens. Sin embargo, presenta algunas características que algunos investigadores consideraron arcaicas o neandertaloides, como una complexión robusta y proporciones de piernas cortas, similares a las de los neandertales. Sus descubridores propusieron que este niño era un híbrido, evidencia de que el mestizaje había continuado en Iberia mucho después de lo que se pensaba. ¿Qué piensa la comunidad científica de lagar bello? ¿Era un híbrido el niño de lagar bello? El hallazgo generó un intenso debate científico. Sin embargo, la mayoría de los investigadores hoy en día son escépticos. Creen que el esqueleto del niño, aunque robusto, se encuentra dentro del rango normal de variación de los Homo sapiens de ese período glacial. No es necesariamente la prueba de un mestizaje reciente. La evidencia genética clara nos dice que el mestizaje fue real, pero la mayoría de los datos sugieren que ocurrió mucho antes, principalmente en el Próximo Oriente,
cuando los sapiens salieron de África. El verdadero híbrido no está en un solo fósil, sino en el genoma de miles de millones de personas vivas hoy. ¿Cuál es el consenso actual sobre la extinción? Entonces, ¿por qué desaparecieron los neandertales de Gibraltar? El consenso científico actual es que no hubo una única causa. Fue un modelo multifactorial. La desaparición de los neandertales fue el resultado de una convergencia de factores desafortunados. Piense en ello como una ecuación fatal. Tenían una mala suerte demográfica, grupos pequeños y aislados que sufrían de endogamia. A esto se sumó una severa inestabilidad climática, los eventos Heinrich y el invierno volcánico. Y finalmente, el factor decisivo, la llegada de una nueva población, el Homo sapiens, que era más numerosa, estaba mejor conectada socialmente y tenía tecnologías ligeramente más eficientes. Ninguno de estos factores por sí solo podría haberlos extinguido, pero juntos fueron insuperables. Cuando el último neandertal de Gibraltar murió, ¿qué pasó con las cuevas? ¿Qué pasó con la cueva de Gorham después de los neandertales? La estratigrafía de la cueva cuenta la historia. Después de la última capa musteriense, hay una brecha. En algunos lugares es una capa de arena estéril, depositada por el viento, que no contiene nada. La cueva pudo haber permanecido vacía durante un tiempo, quizás cientos de años o incluso unos pocos milenios. Era un refugio silencioso que solo albergaba los fantasmas de sus antiguos ocupantes. Luego, mucho después, una nueva cultura aparece en las capas superiores. Son los Homo sapiens de las culturas solutrense y magdaleniense. Se mudaron, usaron la cueva de la misma manera, como refugio, cazaron los mismos animales, pero con herramientas completamente diferentes, como las hermosas puntas solutrenses, talladas como hojas de laurel. Pero la historia de los neandertales en Gibraltar no terminó con su extinción. ¿Cómo fueron redescubiertos? ¿Dónde se encontró realmente el primer neandertal? La historia suele contarse mal. El fósil que dio nombre a la especie fue el encontrado en el Valle de Neandertal, en alemán, en 1856, pero no fue el primero en ser descubierto. El primer cráneo adulto de Neandertal reconocido como tal fue encontrado en Forbes Quarry, en la Roca de Gibraltar, en el año 1848, 8 años antes que el espécimen alemán. Este cráneo, el de una hembra neandertal adulta, fue presentado a la Sociedad Científica de Gibraltar, pero en ese momento el mundo no estaba preparado. El concepto de evolución humana aún no existía y el cráneo fue considerado una curiosidad, quizás un humano primitivo o patológico, y guardado en un cajón. ¿Por qué es Gibraltar tan importante para su redescubrimiento? ¿Qué nos dijo el cráneo de Forbes Quarry? Décadas después, cuando el espécimen del Valle de Neander fue aceptado como una especie humana extinta, el cráneo de Gibraltar, Gibraltar I, fue reexaminado. Se reconoció que pertenecía a la misma especie. Este cráneo, junto con las excavaciones sistemáticas que comenzaron en el siglo XX en las cuevas de Gorham y Vanguard, bajo la dirección de arqueólogos como Clive Finlayson, transformaron a Gibraltar. Pasó de ser una nota a pie de página militar a convertirse en uno de los lugares más importantes del mundo. Gibraltar no solo fue el lugar del primer descubrimiento, sino que, como hemos visto, es el archivo que guarda
la historia más completa de sus vidas y de sus últimos días. ¿Qué hizo el Homo sapiens en Gibraltar después? ¿Era muy diferente la vida sapiens en Gibraltar? Miles de años después de la desaparición de los neandertales, los Homo sapiens de las culturas solutrense y magdaleniense ocuparon las mismas cuevas. Sus restos muestran que se adaptaron al mismo entorno. También cazaban íbex y ciervos, recolectaban piñones y mariscos, pero su tecnología era visiblemente diferente. Dejaron atrás herramientas de lámina de piedra increíblemente finas y puntas de hueso, y también dejaron su arte. Aunque no hay grandes pinturas, en las cuevas de Gibraltar se han encontrado pequeños grabados de animales, como íbex, y símbolos hechos por los ocupantes Homo sapiens, marcando la cueva como suya. ¿Y cuándo subió el nivel del mar? ¿Qué pasó con la llanura costera de Gibraltar? El estilo de vida que tanto los neandertales como los primeros Homo sapiens conocieron, centrado en esa amplia llanura costera, estaba condenado. Al final de la última era de hielo, hace unos 12.000 años, las grandes capas de hielo del norte comenzaron a derretirse masivamente. Esta agua regresó a los océanos. El nivel del mar comenzó a subir rápidamente en un proceso llamado transgresión marina. En todo el mundo, las costas se inundaron. La llanura de 5 kilómetros de ancho frente a la cueva de Gorham fue tragada por el mar. El agua subió y subió hasta que llegó a la misma boca de la cueva, creando la línea de costa que vemos hoy. ¿Cómo preservó esto el registro arqueológico? ¿Por qué es la cueva de Gorham una cápsula del tiempo? La subida del nivel del mar tuvo un efecto afortunado para la arqueología. Cuando el mar llegó a la base del acantilado, la arena de la nueva playa comenzó a ser soplada por el viento hacia adentro de la cueva. Piense en una duna de arena formándose lentamente dentro de la entrada de la cueva. Esta arena soplada por el viento cubrió los suelos donde habían vivido los neandertales y los Homo sapiens. Selló los niveles de ocupación bajo metros de sedimento limpio y estéril. Este sello de arena protegió las hogueras, las herramientas y los huesos delicados durante milenios, preservándolos perfectamente hasta que los arqueólogos llegaron para descubrirlos. ¿Qué dejaron atrás los Homo sapiens que los neandertales no dejaron? ¿Qué pasó con los lobos? Mientras los neandertales desaparecían, los Homo sapiens estaban forjando una alianza que cambiaría el planeta. La evidencia genética y arqueológica muestra que durante este periodo los Homo sapiens comenzaron a domesticar al lobo gris. El sitio de Von Oberkassel en Alemania, por ejemplo, muestra un entierro humano junto a un perro, datado en 14.000 años. Esta asociación fue una ventaja inmensa. Piense en los perros ayudando a rastrear presas, acorralar animales o vigilar el campamento por la noche contra las hienas. Esta fue una asociación que los neandertales, a pesar de vivir junto a los lobos durante 400.000 años, nunca desarrollaron. ¿Qué pasó con la megafauna? ¿Causaron los Homo sapiens la extinción de la megafauna? Los neandertales habían cazado mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes gigantes durante cientos de miles de años, aparentemente de forma sostenible. Pero poco después de la llegada del Homo sapiens a Europa y a otros continentes, esta megafauna comenzó a desaparecer rápidamente. Es el debate del overkill del Cuaternario. Es probable que una combinación del cambio climático,
Al final de la era de hielo y la presión de la caza de los Homo sapiens, con sus propulsores más eficientes, fuera demasiado para estos grandes animales. Los neandertales vivieron como parte del ecosistema de la megafauna. Los Homo sapiens llegaron y lo alteraron para siempre. ¿Fueron los neandertales de Gibraltar la última población? ¿Había otros últimos neandertales? La extinción fue un proceso desigual, un mosaico. Gibraltar y el sur de Iberia fueron casi con seguridad el último gran refugio en el oeste de Europa. Aquí es donde la población parece haber aguantado más tiempo. Sin embargo, es posible que otros pequeños grupos, también aislados, sobrevivieran en otros bolsones remotos del continente. Algunos investigadores han propuesto que pequeños grupos pudieron haber sobrevivido en áreas aisladas de la península de Crimea o en las montañas del Cáucaso durante un corto periodo después de que la población principal hubiera desaparecido. Pero Gibraltar sigue siendo el ejemplo más claro y mejor estudiado de un refugio final. Pero su legado no es solo fósil. ¿Qué nos dieron? ¿Qué hace el ADN neandertal en nosotros hoy? Ese 1 a 4% de ADN neandertal que portan miles de millones de humanos no es ADN basura o silencioso. Tiene funciones reales. La paleogenética ha descubierto que los genes que heredamos de ellos influyen en una sorprendente cantidad de rasgos. Afectan el color de nuestra piel y cabello, nuestra propensión a quemarnos con el sol, e incluso algunos aspectos de nuestro metabolismo. Pero la influencia más fuerte y clara de los genes neandertales en los humanos modernos está en una parte crucial de nuestra biología, nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué fue una ventaja heredar genes neandertales? ¿Cómo nos ayudó el ADN neandertal? Piense en la situación de los Homo sapiens cuando llegaron a Europa. Venían de África y su sistema inmunológico estaba adaptado a los patógenos africanos. No tenían defensas contra los virus y bacterias de la Europa glacial. Los neandertales, por otro lado, habían vivido allí durante 400.000 años y su sistema inmunológico estaba perfectamente adaptado. Al cruzarse con los neandertales, los Homo sapiens recibieron una actualización inmediata del sistema inmunológico. Heredaron genes, como los del complejo HLA, que ya sabían cómo combatir las enfermedades locales. Fue un atajo evolutivo que nos ayudó a sobrevivir en un nuevo continente. ¿Tiene alguna desventaja ese ADN hoy? ¿Nos causa problemas hoy el legado neandertal? Sí. Los genes que fueron útiles en la era de hielo no son necesariamente útiles en nuestro entorno moderno de oficinas y ciudades. Los genetistas han encontrado asociaciones entre el ADN neandertal y una serie de problemas de salud modernos. Irónicamente, un sistema inmunológico hiperactivo, heredado de los neandertales, nos hace más propensos a las alergias. Otros genes neandertales están asociados con la depresión, la adicción a la nicotina e incluso la coagulación de la sangre, un gen que hacía que la sangre coagulara rápido, útil para curar una herida de caza, puede ser perjudicial hoy, aumentando el riesgo de trombosis o derrames cerebrales. ¿Qué hizo el Homo sapiens después de dominar el mundo? ¿Qué pasó con el Homo sapiens después de la extinción de los neandertales, con el mundo solo para ellos? Y como la única especie humana superviviente, los Homo sapiens se expandieron para llenar
todos los rincones del planeta. Cruzaron el puente terrestre de Beringia hacia las Américas y navegaron hasta las islas más remotas del Pacífico. Cuando el clima finalmente se estabilizó al final de la era de hielo, hace unos 12.000 años, ocurrió la siguiente gran revolución. En múltiples lugares del mundo, los humanos inventaron la agricultura y la domesticación de animales. Esto llevó a un excedente de alimentos, al sedentarismo, a las primeras aldeas, luego a las ciudades, a la escritura, a los imperios y finalmente al complejo mundo moderno en el que vivimos hoy. ¿Cuál es la imagen moderna de los neandertales? ¿Cómo ha cambiado nuestra visión de los neandertales? Hemos recorrido un largo camino desde la imagen del bruto, encorvado y sin inteligencia. La ciencia y en gran parte la evidencia de sitios como Gibraltar ha rehabilitado completamente su imagen. Las reconstrucciones modernas, la paleoarte, ahora se basan en la genética y la arqueología. Sabemos que probablemente tenían una variedad de tonos de piel y colores de cabello, incluidos los pelirrojos. Los imaginamos cuidando de sus heridos, adornándose con plumas de águila y conchas pintadas, y sobreviviendo con éxito en el entorno más duro imaginable. Hemos pasado de verlos como un fracaso evolutivo a verlos como lo que realmente eran, una especie humana paralela, inteligente, compasiva y profundamente adaptada. ¿Cuál es la lección del último encuentro? ¿Qué nos enseña la historia de Gibraltar? La historia de los neandertales de Gibraltar es una lección sobre dos ideas opuestas, la resiliencia y la vulnerabilidad. Por un lado, fueron los supervivientes definitivos. Demostraron una capacidad de adaptación asombrosa, prosperando en este refugio costero durante milenios. Desarrollaron un conocimiento profundo de la tierra, el mar y el cielo. Sin embargo, su éxito también contenía su debilidad. Su población, aunque estable, era pequeña. Estaban aislados en el extremo sur de un continente. Piense en lo que esto significa para la supervivencia a largo plazo. Cuando las condiciones cambiaron rápidamente, con un nuevo clima y la llegada de una nueva población humana, su aislamiento y su bajo número de individuos los hicieron extremadamente vulnerables. No tenían una red de seguridad. ¿Se han ido realmente? ¿Están los neandertales realmente extintos? Su extinción fue un proceso complejo. Si pensamos en ellos como una especie biológica separada, como el Homo neanderthalensis, la respuesta es sí. Desaparecieron. El último grupo de Gibraltar se extinguió y su linaje único terminó. Pero si pensamos en ellos como un pueblo, una parte de ellos sobrevivió. El último encuentro no fue solo una sustitución, fue en parte una absorción. Esto lo sabemos gracias a la genética. Ese cruce que ocurrió milenios antes, en Oriente Medio, dejó una huella permanente. Su legado no está solo en las cuevas o en los fósiles, está vivo hoy, tejido en el ADN de miles de millones de Homo sapiens que caminan por el planeta. Una parte de ellos sigue aquí. El registro de las cuevas de Gibraltar es una ventana única a los últimos momentos de una humanidad perdida. Nos muestra que los neandertales no eran brutos, sino supervivientes increíblemente adaptados. Entendían el mar, el cielo y la tierra. Tenían pensamiento simbólico, cuidaban de sus enfermos y prosperaron en su refugio del sur durante 100.000 años. Su desaparición no fue un evento único y dramático,
sino el resultado de un mundo cambiante. Una combinación de inestabilidad climática, poblaciones pequeñas y aisladas, y la llegada de un nuevo competidor, el Homo sapiens, que tenía ventajas demográficas y sociales. Al final, no fueron tanto conquistados como superados, y en parte absorbidos, dejando un eco de sí mismos en nuestro propio genoma. Gracias por acompañarnos en este viaje al último refugio neandertal. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.